Para empezar, tenemos que una recta dentro de la geometría euclidiana es un concepto primitivo, es decir, no tiene una definición en términos mucho más sencillos que sí mismo. Para definir una recta, o para expresar una recta, tenemos tres principales formas. Digo principalmente tres formas porque existen, ya veremos, formas equivalentes que se deducen a partir de las principales. La primera forma que tenemos para representar una recta es la ecuación vectorial. Entonces, dado un vector y un punto que pertenezca a la recta, por ejemplo, podemos considerar este gráfico. Tengo el vector v y un punto P. Si nos fijamos, esta recta es paralela al vector v. Aquí está. Si trasladamos el vector v, podemos ver que justo tiene la misma dirección que L, y viceversa, ¿no? Si trasladamos L, está en la misma dirección de v. Entonces, para la ecuación vectorial, lo que necesito es, para describirla, una recta es un punto de la recta y un vector. Entonces, a partir de esto, podemos decir sea v un vector y P un punto de la recta la ecuación vectorial que describe a la recta de dirección v y que pasa por P es la siguiente. Digamos, x vector es igual a t por v, t más p. Ahora bien, ¿esto qué significa? Cualquier punto que yo tome sobre la recta, puedo expresarlo a partir del vector director y el punto por el que pasa p. Cualquier punto. Entonces, esto me describe como tal a la recta. ¿Por qué me describe de forma individual cada punto? Muy bien, pero esto es un vector, ¿no? Entonces, esto de aquí lo puedo ver de otra forma a partir de pares ordenados, que es lo mismo, pero escrita como pares ordenados. Entonces, xy va a ser mi vector x mayúscula, t, b sub 1, b sub 2 es igual a, no, perdón, más, p más 1, p más 2 es igual a esto de acá. Entonces, cada punto de la recta, como lo menciono, puede ser expresado de esta forma, a partir del vector director y del punto por el que pasa la recta. Muy bien, entonces esa es la primera forma de expresar una recta. Ahora bien, las primeras formas equivalentes se denominan ecuaciones paramétricas y ecuaciones continuas. La ecuación paramétrica se deduce del hecho de que dos pares ordenados son iguales si son iguales componente a componente. Entonces, como esta ecuación se satisface, lo que yo puedo hacer es considerar solo la primera componente y solo la segunda componente. Entonces, puedo obtener de esta forma lo que denomino una ecuación paramétrica a través de el sistema formado por la comparación componente a componente, como menciono. Entonces, x es igual a t, v1, te multiplico, ¿no? Más p1. Eso es la primera componente. Y en la segunda, y igual lo mismo, te multiplico por v sub 2 más p sub 2. Entonces, tengo la segunda forma de expresar una recta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí el par ordenado lo escribo como tal. Y por el contrario, en esta forma describo cada componente por separado, que es básicamente lo mismo, como les digo. Pero cada una depende del parámetro P. Por otra parte, la segunda forma de expresar una recta es a través de la ecuación implícita, o también conocida como ecuación general. La forma de cómo expresar una ecuación o cómo expresar una recta de esta forma para esa ecuación es la siguiente: ax más b y más c igual a 0. ¿Y qué son a, b y c? Son números reales que me determinan cuál es la dirección y en dónde corta particularmente la recta L, que estaría considerando al eje Y. Entonces, diré que A, B y C son números reales que determinan a la recta. Muy bien, ¿y cómo puedo determinar estos valores para A, B y C? A partir de un vector y de P, de forma similar, yo puedo demostrar, de hecho,
que A es la segunda componente del vector director y B es, en cambio, menos la primera componente del vector director. De forma adicional, se puede obtener que C corresponde, o se puede obtener al reemplazar el punto P en esta expresión, despejo C y obtengo el valor que yo quiera. Entonces C también es calculable a partir del vector y del punto. Muy bien. Entonces esa es la segunda forma de expresar una recta de forma analítica. Y finalmente tenemos la ecuación explícita, que seguramente es la más conocida, creería yo, que es expresar la recta de esta forma. Y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto donde la recta corta el eje de las y. Como podemos ver, a partir de esta expresión puedo obtener esto. ¿Cómo? De aquí, llamémosle A, yo puedo despejar el lleno siempre y cuando b sea diferente de 0. Entonces de ax más by más c igual a 0, yo obtengo que y es igual a menos ax sobre b menos c sobre b. Y al comparar ambas ecuaciones, se puede deducir que la pendiente es igual a menos ab y mi punto donde corta el eje de y es menos c más b. Y esa es la tercera forma de expresar una recta, a la forma analítica. Entonces ahora vamos a proceder con un ejemplo. Pero antes de ello cabe mencionar que hay, generalmente en los textos o en la bibliografía se suele decir la existencia de la ecuación punto punto y la ecuación punto pendiente. Estas dos ecuaciones no son más que formas diferentes de llegar a la ecuación explícita o implícita, cualquiera de las dos. Entonces no le veo mucho sentido adentrarme mucho en eso porque es más un recurso técnico más que de conocimiento como tal, pero se puede hacer en un ejemplo posterior incluso. Y bueno, entonces eso. Ahora procedamos con el ejemplo. El ejemplo como tal se debe encontrar la ecuación de una recta y todas sus representaciones a partir de un vector dado. Entonces sea v, digamos el punto menos 1, 2, y p, un punto de la recta, digamos de 4, 0, un punto de la recta, de una recta L. Entonces encontrar la ecuación o una expresión analítica de la recta. Muy bien. Tenemos varias formas de proceder. La primera es encontrar la ecuación vectorial de la recta y a partir de eso obtener todas las demás. Otra es, como tengo un vector y yo sé que son paralelos, a partir de ahí puedo obtener la pendiente de esta recta, de que pasa por el origen y tiene dirección v, con el punto 0, 0. Entonces puedo obtener la pendiente de esa recta y como es paralela a la pendiente que yo quiero, va a tener la misma pendiente y aplicar simplemente, como voy a tener la pendiente y un punto, el punto P 4, 0, aplico la última ecuación que vimos y tengo ya la forma específica de la recta. Lo que haremos para que se noten todas las equivalencias entre las expresiones es calcular la ecuación vectorial, bueno, no calcular, encontrar la expresión vectorial de la ecuación vectorial de la recta y luego a partir de eso encontrar las demás. Entonces, recordemos que la ecuación vectorial de la recta tenía la siguiente forma: x vector es igual al parámetro t multiplicado por la dirección más un punto por el que pasa la recta. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar. Sabemos que el vector de dirección es menos 1, 2. Entonces, usando pares ordenados, lo que tenemos es esto: menos 1, 2. Y pasa por el punto P, que es 4, 0. Entonces esa básicamente, de forma inmediata, es la expresión de la ecuación vectorial de la recta. Ahora,
Si quisiéramos obtener la ecuación implícita, lo que haríamos es primero obtener la ecuación paramétrica. Y como les digo, se hace simplemente por comparación, al saber que pares ordenados son iguales y tienen las mismas componentes, y los componentes son iguales. Entonces la ecuación paramétrica, como les digo, no es más que un sistema de ecuaciones. Y es este de aquí, y, la primera componente. Por propiedades de par ordenado, sabemos que esto de aquí le puedo entrar multiplicando, ¿no? Entonces me queda menos t más 4. Y lo mismo, la segunda componente. El t puede multiplicar al 2, 2t, y 0, no le puedo escribir. Entonces esa es la ecuación paramétrica. Luego de esto, la ecuación continua, como les mencioné, es despejar de cada una de las variables de las expresiones del sistema, despejar t y de igualarlos. Entonces, digamos 1, 2, de 1, ¿yo qué tengo? Tengo este de aquí, ¿no? Y de aquí podría despejar t y obtengo que t es igual a menos x más 4. De forma similar, tengo acá, de 2, yo tengo que y es igual a 2t. Ok, entonces, despejando t, me queda que t es igual a y medios. Muy bien, y ahora de esta expresión obtenida aquí y de esta nueva expresión, puedo comparar ambos parámetros y entonces obtendría que menos x más 4 es igual a y medios. Y puedo despejar y, entonces tengo o obtener la ecuación implícita. Entonces puedo expresar todo en una sola línea de forma que me quede igualado a 0. Entonces, y sin denominadores. Entonces aquí me quedaría menos 2x más 8 es igual a y. Y eso es equivalente a 2x más, no, menos y, perdón, más 8 igual a 0. Y para que tenga la forma de ecuación implícita, simplemente lo multiplico por menos 1. Y ya. Tengo la ecuación implícita de la recta. Y finalmente puedo obtener la ecuación implícita, que es simplemente despejar y de esta expresión. Y me quedaría la ecuación explícita, que es menos 2x más 8. Y esta es la ecuación implícita, perdón. Y esta es la ecuación explícita. Si nos fijamos, tiene la forma que hemos mencionado: pendiente, punto donde corta la recta. Y A, B y C, que eso los obtuvimos, ahora los obtuvimos a partir del despeje. Pero de forma directa también pudimos haber obtenido a partir simplemente desde aquí esta expresión. ¿Por qué? Porque recordemos que mencionamos que A es igual a la segunda componente del vector y B corresponde a menos la primera componente del vector. Y como podemos ver, es verdad, menos la primera componente del vector es menos por menos 1 es 1, tengo 1, muy bien. Y la segunda componente 2, tengo 2, perfecto, entonces todo coincide. Y C, como lo digo, como tenemos otro punto, podemos reemplazar en esta expresión de la recta ax más bx más c es igual a 0. Podría reemplazar desde ahí y obtengo lo mismo. Entonces, como les digo, es simplemente diferentes formas, diferentes caminos de cómo llegar a la expresión.